Aquí comienza el podcast de Luis Curbelo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7 hasta el 18. Bueno, es un pasaje largo, no vamos a meditar en todo porque no nos daría la mañana, pero solamente nos vamos a ocupar en dos o tres cositas importantes y relevantes entre las muchas que destaca este pasaje. Dice el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Verso 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Jesús. Y finalmente el verso 16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Primera cosa que quisiera resaltar en esta mañana, y repito, hay muchísimo material. Este servidor solamente va a resaltar dos o quizás tres cosas. Primero, un tesoro en vasos de barro. Cuando habla de vaso de barro, bueno, todos entendemos que se refiere a nuestra humanidad, a nuestro cuerpo. Este ser físico que, como dice en el verso 16, el hombre exterior, la persona exterior, se va desgastando, se va echando a perder, va perdiendo movilidad, va perdiendo elasticidad, va perdiendo quizás, no en todos, pero muchas personas, y aún los cristianos no estamos exentos, vamos perdiendo un poco la memoria, algunas capacidades cognitivas, no nos volvemos mongólicos, sino que simplemente la acción del tiempo nos pasa la factura y vamos perdiendo facultades que de otra manera, en otro momento, estaban a pleno. Pero lo que el autor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, desea dejar bien claro, que a pesar de esta realidad de que nos vamos desgastando y sufrimos las inclemencias del tiempo y las enfermedades, como ha sido el caso del COVID, muchos hermanos en la fe han quedado muy afectados por el COVID. Este servidor cayó en el COVID en abril-mayo del año 2021, y recién el año pasado, en el 2022, por el mes de noviembre, comencé a sentirme nuevamente fortalecido. No del todo, pero voy recuperando fuerza. No podía estar al sol. El sábado pasado tuve una jornada de 7 horas al sol y lo hice. Bueno, fue un proceso de que la enfermedad dejó secuelas y nuestro cuerpo lo afronta, lo soporta, lo tiene que sufrir. Pero lo que el escritor sagrado intenta recalcarnos es que tenemos en este cuerpo que se va desgastando, que es templo del Espíritu Santo, tenemos un tesoro. Segunda cosa, ¿cuál es el tesoro? El mismo verso 7 dice,
tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿cuál es el tesoro? Que en este vaso de barro que compone mi persona, en este vaso de barro, con todas las características peculiares del currículum vitae que me caracteriza, en este vaso de barro, dice el apóstol Pablo, que reposa el poder, la excelencia del poder de Dios, que está en el Espíritu Santo. Muchas veces cuando ministramos en el departamento, en la iglesia local, en algún área del ministerio de la iglesia, uno parece que no siente nada, que se siente mal, yo no siento la presencia de Dios, estoy bajoneado, me siento mal, me siento por el piso. ¿Saben que en muchas oportunidades a este servidor también le ha tocado estar así? Subir al púlpito y sentir como si fuera un sentimiento de culpa que intenta mortificarnos, pararnos, remacharnos al piso para impedirnos hablar con libertad los misterios de Dios. Pero lo que han comprobado muchísimos hermanos, tanto pastores como obreros de la iglesia local, que dejando a un lado lo que sienten, como dice el verso 13, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, aunque nos sentimos así, aunque me duele una muela, aunque me duele un pie, aunque me duele esto, otro, aquello, aunque tengo en mi casa un montón de cuentas que pagar porque estoy en apuros, dice Pablo acá, pero no desesperado. Mi pensamiento muchas veces me juega una mala pasada al momento de entregar esa palabra que el Espíritu de Dios puso en nuestro corazón para transmitir en el departamento o en algún área de la iglesia local. Entonces, si creemos en esa excelencia del poder que está en nosotros, no la logramos nosotros con nuestro esfuerzo, no depende de nuestros esfuerzos, sino depende de lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros y de nosotros rendirnos incondicionalmente al Espíritu de Dios. Entonces ese poder se va a manifestar. Entonces cuando uno sube al púlpito sintiéndose mal, no sintiendo la presencia de Dios, y uno después predica y uno se da cuenta que el Espíritu de Dios es el que está dominando la situación. Las almas están pendientes, el mensaje es claro, es contundente, llega y, bueno, uno tiene que reconocer que la excelencia del poder es de Dios, no de nosotros. Pues no hay desnudez en aquel que pierde todo por amor. Estás escuchando el podcast de Luis Curbelo. En el Señor, más bien desnudo es. No olvides suscribirte para no perderte ninguno. No ha conocido que el saber va con una En muchísimas ocasiones también me he sentido, después de predicar, como que no llegué, que fallé, no di en el blanco, no, pero después llegan mensajes que nos comparten, no sabe lo bien que me ha hecho esa palabra, porque gracias a esa palabra vi tal cosa. Entonces, no depende de nuestros sentimientos en el momento de que estamos compartiendo palabra de Dios, sino que depende de tener esa convicción plena. Creí, por lo cual hablé, por lo tanto nosotros también creemos y también hablamos, porque la excelencia del poder de Dios está en nosotros. Finalmente, el verso 16, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día.
el interior no obstante, a pesar de que el cuerpo nos está jugando la mala pasada, nos está llenando de dolores, está reclamando mucha atención, a pesar de esa realidad, dice la palabra, que la excelencia del poder de Dios hace que nos renovemos de día en día, una renovación constante. En estos momentos circula por las redes, circula por las conversaciones, por los WhatsApp, lo que está sucediendo allá en una universidad en Asbury, en alguna parte de los Estados Unidos, no sé ni dónde es, pero la Universidad de Asbury, no sé si lo pronuncié bien, que está sucediendo cosas extraordinarias. Es tema de nuestra conversación. Y ya cuando nos enteramos de que allá lejos está pasando algo extraordinario, ya empezamos a hablar que queremos que se repita acá. Queremos importarlo. Bueno, yo no puedo decir nada de lo que está pasando allá, porque si nosotros creemos en la excelencia del poder de Dios que está en estos vasos de barro, bueno, nos alegramos muchísimo de lo que está pasando allá. Pero también tenemos que alegrarnos de lo que está pasando acá en nuestro país. Quizás no en la magnitud de lo que está sucediendo allá. Bueno, allá hay una sociedad con trasfondo cristiano. La sociedad nuestra uruguaya, no tiene trasfondo cristiano. Todavía estamos en un 2,5% de cristianos sobre toda la población. Vamos a ver qué revela el nuevo censo que van a hacer ahora. Entonces hay una frase que recogí por ahí de cosas que he leído acerca de lo que ha sucedido y está sucediendo en Asbury. Alguien dijo: es muy lindo lo que pasa allá. Nos alegramos, nos gozamos, damos gloria a Dios. Es muy lindo lo que pasa allá en Asbury. Pero yo me quedaré acá para ver lo que Dios va a hacer aquí. Es muy lindo lo que pasa allá en Asbury, pero yo me quedaré acá para ver lo que Dios va a hacer aquí. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿Dios está haciendo cosas aquí o no? Qué lindo lo que está sucediendo allá. Multitudes. Bueno, pero Jesús dijo que cuando un pecador se arrepiente, cuando uno solo se arrepiente, hay gozo en los cielos. Y mis queridos hermanos, nos gozamos enormemente por lo que está pasando allá en el norte, pero tenemos que gozarnos también que aquí en la República Oriental del Uruguay, donde nos da tanto trabajo ganar un alma, y cuando la ganamos, y me conta que en el día de ayer, en alguna parte de nuestro país, alguien aceptó al Señor como su Salvador. Me conta de que alguien renovó su relación con Dios. Me conta de que alguien se consagró. Me conta de que alguien tomó la decisión de servir al Señor, aunque sea uno, a todo lo largo y ancho y al centro de nuestro país. Bueno, dice la palabra, y es nuestro Señor Jesús quien lo dice, que hay gozo en los cielos cuando un pecador, uno solo, uno, nada más que uno, se arrepiente, hay gozo en los cielos. Entonces tenemos que revisar un poquito nuestros enfoques, porque tanto se habla de multitudes, que en el día de Pentecostés se convirtieron 3.000. Nos olvidamos que esos 3.000 que se convirtieron fueron a una fiesta solemne de los judíos. Todos estaban afectados por la palabra de Dios del Antiguo Testamento, eran personas que tenían temor de Dios. Y bueno, en esa ansia fueron allá a Jerusalén, peregrinaron en ese lugar donde la presencia de Dios se manifestó durante tanto tiempo. Iban a ese lugar con una ansia de renovación, de buscar algo, de ser impactados por la presencia de Dios, el cual temían. Ojalá que pase lo mismo acá en Uruguay, pero va a ser muy difícil encontrar 3.000 personas que se conviertan en un día.
que tengan las mismas características que tuvieron los 3.000 que se convirtieron bajo la predicación de Pedro. Entonces, mi querido hermano, tenemos que revisar esos enfoques y centrarnos en lo que Pablo dice. La excelencia del poder se encuentra en Dios. El mismo Dios que está obrando allá en Asbury con multitudes es el mismo Dios que ayer domingo permitió que una sola alma conociera a Jesús como su Salvador. Hizo que el cielo explotara en alegría, porque ese pecador se arrepintió y recibió a Jesús como su Salvador. Entonces, mi querido hermano, gocémonos tremendamente, démosle gloria a Dios por lo que está sucediendo en Asbury y en otros lugares, pero no perdamos de vista que nosotros estamos aquí y acá la excelencia del poder de Dios está también en vasos de barro, como usted y como yo. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Que la sombra del Altísimo les esté rodeando con su gran omnipotencia a ustedes y a mí también. Muchas gracias por la atención y que Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el podcast de Luis Curbelo.